Defensoría del Consumidor y TRB abren un nuevo espacio pensando en ti. La Defensoría en tu comunidad, para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. La Defensoría en tu comunidad. Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar siempre pendiente de la Defensoría en tu comunidad. Como cada lunes, un tema muy importante. Esta tarde le vamos a decir los derechos de las personas consumidoras, si son reportadas o su historial crediticio ha sido reportado en un buró de crédito. Así es que desde ya le invitamos para que se quede con nosotros. Durante la próxima media hora le vamos a estar orientando al respecto y también queremos invitarle para que se pueda comunicar con nosotros. Las líneas telefónicas de TRB siempre están disponibles para establecer esa comunicación y así poderle brindar la asesoría que usted merece. Como cada lunes, bueno, quédese con nosotros, regresamos con información muy importante para todos ustedes. Defensoría en línea. Es un moderno sistema de atención que la Defensoría ha creado pensando en el sector de la población con acceso a Internet y herramientas informáticas. Ingrese a la página de la Defensoría del Consumidor a través de www.defensoría.gov.sb. En la parte inferior haga clic en el botón Defensoría en línea. Usted puede presentar una denuncia, solicitar una asesoría o un aviso sobre una infracción. Luego que ha seleccionado la categoría, según su necesidad, deberá completar todos los datos que se solicitan en la hoja de ingreso. Asegúrese de completar todos los campos, sobre todo los que están con asterisco rojo, que son obligatorios. Tan pronto haya llenado la ficha, deberá hacer clic en el botón enviar para que su solicitud sea procesada por un técnico de la Defensoría. También puede hacer uso del 910, el teléfono amigo de la persona consumidora. Puede solicitar asesorías o información general. Esta línea telefónica representa otra herramienta más para que los y las consumidoras puedan hacer valer sus derechos. Defensoría del Consumidor. Tómate en serio la calidad. Cuando compres productos alimenticios, lee la etiqueta. Verifica la fecha de vencimiento. Cuida tu salud y tu bolsillo. La etiqueta debe incluir registro sanitario, contenido neto, lista de ingredientes, instrucciones de uso y conservación y país de origen. No compres ni consumas alimentos vencidos. La información debe estar escrita en castellano y el precio a la vista. Tómate en serio la calidad. Defensoría del Consumidor. En información de mucho beneficio para toda la población consumidora, queremos decirle que una vez más la Defensoría del Consumidor brindó servicios de información, asesoría y atención de denuncias a todas las familias que asistieron al 10º Festival para el Buen Vivir. Vamos a ver la nota que le hemos preparado al respecto. En muchas ocasiones no tiene uno lugar de ir hasta la institución y acá presta para poner uno la queja y está más cercano donde uno vive. Pues la información está muy adecuada, están dando la información pertinente, están atendiendo las consultas que uno le proporciona para poder investigarse un poquito más acerca de los derechos que uno tiene como consumidor y agradecemos en este momento pues toda la atención que nos han brindado. Hay personas que compran y no leen las indicaciones. A veces los productos están vencidos, se enferman por esto. Sí, me parece bien de que nos estén asesorando en eso. Están haciendo muy bien porque se están acercando cada vez más, ¿verdad? a las comunidades, a las personas y la verdad que gracias por eso. Una vez más, la Defensoría del Consumidor brinda servicios de información, asesoría y atención de denuncias a las familias que asistieron al 10º Festival para el Buen Vivir del programa Gobernando con la Gente, impulsado por el Gobierno de la República. Por 10ª ocasión, la población salvadoreña recibió del gobierno servicios gratuitos como cortes de cabello, optometría, geriatría, pediatría, medicina general, odontología, vacunación,
así como también orientación y educación relacionada a los derechos y deberes de las personas consumidoras. Una de las grandes apuestas de la Defensoría del Consumidor para este quinquenio es ampliar la atención de las personas consumidoras y apoderarlas en sus derechos. Durante el festival, los lugareños también pueden vacunar a sus mascotas y hacer sus compras sabatinas de frutas, verduras, granos básicos y artesanías a precios accesibles e interponer sus denuncias y recibir asesoría del equipo de la Defensoría del Consumidor. Los juegos lúdicos y pintacaritas para los pequeñitos del hogar también son parte de las actividades que se desarrollan durante el festival, que cada 15 días se realiza en distintos puntos del país. Queremos también informarle y ponga mucha atención, la Defensoría del Consumidor le informa que en cumplimiento de sus facultades legales está vigilante y actuando con firmeza para proteger y defender los derechos de los consumidores y consumidoras ante cualquier abuso de las agencias de información de datos y proveedores de bienes y servicios, tales como lo disponen los artículos 108 y 109 de la Ley de Protección al Consumidor y los artículos 20, 21, 23 y 30 de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas, que conforme al acuerdo CD 25-2014 del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, de fecha 24 de octubre del año 2014, este decidió rechazar la solicitud de autorización presentada por la Sociedad Equifax Centroamérica SADCB para operar como agencia de información de datos sobre el historial de crédito de las personas consumidoras, por lo que no está autorizada para ejercer la actividad de agencia de información de datos sobre historial de crédito. En este marco, los agentes económicos, se llamen estos proveedores de bienes y servicios, deben abstenerse de mantener relaciones contractuales con la Sociedad Equifax Centroamérica relativas a la prestación del servicio de información sobre el historial de crédito. Recuerda a las agencias de información de datos y proveedores de bienes y servicios que en el marco del Estado de Derecho están obligados a cumplir las disposiciones legales vigentes de protección al consumidor y consumidora, especialmente a los siguientes aspectos. Los datos sobre el historial de crédito brindados por los consumidores o clientes a los agentes económicos solo podrán ser recopilados o transmitidos a las agencias de información de datos y suministrados por estas a los agentes económicos con el consentimiento expreso, libre y por escrito de los consumidores o clientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 literal G de la Ley de Protección al Consumidor, artículo 14 literal D, artículo 19 literal A, así como el artículo 28 literal H de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Está prohibido por ley a todo proveedor compartir información personal y crediticia del consumidor, ya sea entre proveedores o a través de entidades especializadas en la prestación de servicios de información sin la debida autorización del consumidor o consumidora. También está prohibido por ley el condicionar la contratación o prestación de servicios a la firma de consentimiento para recopilar, compartir y consultar la información crediticia y personal del consumidor o consumidora. El consentimiento para compartir información no debe consignarse en el cuerpo del contrato, sino en un documento anexo. Cláusulas adicionales de libre discusión son cláusulas libremente discutidas por las partes y no podrán celebrarse dentro del contrato. La Ley de Protección al Consumidor en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y artículo 19 literal A, artículo 28 literal H de la Ley de Regulación de Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. También está prohibido realizar gestiones de cobro difamatorias o injuriantes en perjuicio del deudor y su familia, así como la utilización de medidas de coacción físicas o morales para tales efectos, según el artículo 18 literal F de la Ley de Protección al Consumidor y artículo 29 literal E de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. La Defensoría del Consumidor exhorta a toda la ciudadanía a ejercer sus derechos denunciando la vulneración de estos en los 4 centros de solución de controversias ubicados en San Salvador en el edificio Montecristo, en San Miguel en la avenida Roosevelt y Séptima Calle Poniente entre la Segunda
Avenida Sur y Avenida Independencia en Santa Ana, y en el Plan de la Laguna, calle Circunvalación número 20 en Antiguo Cuscatlán, así como las ventanillas departamentales de atención al consumidor en las gobernaciones Político Departamental de Chalatenango, San Vicente, Cabañas, Usulután, Aguachapán, Sonsonate, La Paz, Morazán, La Unión y Cuscatlán. Las personas consumidoras también pueden disponer del teléfono 910 para solicitar información y asesoría en este tema. Los horarios de atención son de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía. En otras notas, queremos informarle también los precios del gas propano para el presente mes. El tambo de 35 libras tiene un precio de $16.89, el de 25 libras $12.06, el de 20 libras $9.67 y el de 10 libras $4.86. Así las informaciones que le traíamos este lunes. Regresamos en breve con la entrevista de esta tarde. ¿Qué? ¿Y cuánto vale? ¿A dónde compro? Consulte el Observatorio de Precios, un servicio informativo novedoso de la Defensoría del Consumidor para que usted mejore sus decisiones de compra y cuide su bolsillo. Ingrese a www.defensoría.gov.sb en la sección Observatorio de Precios. Allí encontrará una tabla con información clasificada por producto. Puede escoger por categoría o digitando directamente el nombre del producto en la barra de búsqueda. Una vez seleccionado el producto, le aparecerá un recuadro general en el que podrá seleccionar supermercado o mercado. La información está clasificada por producto, presentación, marca, establecimiento, precio, precio promedio, fecha del último sondeo y la dirección exacta del establecimiento si es supermercado. También puede accesar al Observatorio de Precios a través de los siguientes portales web: infoutil.gobiernoabierto.gov.sb y www.observatoriodeprecios.gov.sb. Observatorio de Precios, transparentando precios, proporcionando información socialmente útil. Defensoría del Consumidor. Hola, Inocencio, ¿cómo estás? Hola, Prudencia, muy bien, gracias. Un poco sorprendido por el cuentón de agua de este mes. No me lo explico. ¿Crees que debería poner el reclamo con mi proveedor? Yo tuve el mismo problema hace unos meses y acudí a la Defensoría del Consumidor. Ahí me explicaron que en estos casos, antes de poner el reclamo, debemos identificar qué es lo que está ocasionando el alto consumo. Pero ¿cómo puedo saber? Cuando la factura nos viene alta, puede ser responsabilidad del proveedor o del consumidor. ¿Estás seguro que no has gastado más agua de lo normal este mes? No, el consumo ha sido el mismo de siempre. Bueno, entonces tienes que verificar si la lectura de tu medidor es correcta para descartar fallos en el aparato o errores en la toma de lectura por parte del proveedor. Es bien fácil. Los metros cúbicos consumidos se pueden ver en los números negros que marca el medidor. En el caso de los medidores antiguos, los números rojos marcan los litros. El sensor de movimiento indica el flujo de agua que pasa por la cañería hacia la vivienda. Ah, bueno, la lectura anterior marca 1653. Hay que revisar la lectura anterior que está indicada en tu recibo de agua. A 1676 restale 1653, te da 23. Ese es tu consumo de mes y si coincide con el consumo que indica la factura, está bien. Es probable que tu alto consumo se deba a problemas en tu medidor o a la existencia de fugas. No creo que tenga fugas. En mi casa no hay ningún chorro que gotee. Y los inodoros no tienen desperfectos. Tienes que recordar que las fugas no siempre son visibles. Estas pueden ser ocasionadas por daños en las tuberías internas de la casa y por eso es más difícil detectarlas. No sabía eso, Prudy. ¿Y entonces cómo hago para identificarlas? Tenemos que realizar una prueba rápida para ver si hay fugas, cerrando todos los chorros, regaderas, cisternas y también válvulas de inodoro. Luego, verificamos si el sensor del medidor se sigue moviendo.
marcando el paso de agua, lo que indicará que existe o no fuga interna. Prudy, el sensor se sigue moviendo, ¿qué hago? Solicita a tu proveedor que realice una inspección en la vivienda y te oriente para que repares la fuga lo antes posible. Muchas gracias, Prudy. Ahora sé la importancia de mantener en buenas condiciones la fontanería de mi casa para evitar altos consumos. Recuerde, usted puede reclamar a su proveedor por los siguientes motivos: incumplimiento de contrato por falta de instalación de válvulas, medidores y otros accesorios, mal servicio o mala calidad del agua, cañerías obstruidas, nuevos servicios y reconexiones. También por cobros indebidos, por error de lectura, cobro sin lectura, tarifa mal aplicada, doble pago o días facturados mayor al periodo mensual. En caso que su proveedor no le resuelva satisfactoriamente su reclamo, usted puede interponer una denuncia en las oficinas de la Defensoría del Consumidor. Si su proveedor de agua potable es ANDA, puede realizar consultas llamando al teléfono 915 o puede solicitar información y asesoría en el teléfono 910, el teléfono amigo de la persona consumidora. Gracias por continuar con nosotros. Esta tarde le decimos cuáles son los derechos que usted, amigo y amiga, tiene en torno al reporte de su historial de crédito en agencias de buró como DICON, que es el más conocido. Para hablar de este tema, como cada lunes, Aida López nos trae importantes consejos, así es que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Aida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hacer un llamado a los televidentes que cualquier consulta la hagan. Ahí están los números de estudio y también aprovechar y darle las gracias a TRB por este espacio que nos brinda para poder asesorar a nuestros consumidores. Efectivamente, como siempre, TRB muy dispuesto a colaborar con toda la población consumidora acá del oriente del país. Saída, sabemos que recientemente se emitió la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que manda a la empresa DICON Equifax a depurar todos sus datos. Hay acciones también que ha emitido la Superintendencia del Sistema Financiero y es sobre este tema que queremos conversar. ¿Cómo ha recibido la Defensoría esta resolución que prácticamente viene a beneficiar a toda la población consumidora? Bueno, realmente esta resolución es muy satisfactoria para nosotros como Defensoría del Consumidor, ya que con esto se viene a proteger muchos derechos básicos de cada persona. Para ser específico, con esta resolución se reconoce el derecho a la autodeterminación informativa, también el derecho a la veracidad. Y en esta resolución contiene dos aspectos muy importantes, que es que da una orden a esta empresa, a Equifat, DICON Equifat, a depurar esa base de datos y también a la vez le ordena a la Superintendencia del Sistema Financiero que verifique que esa depuración se haga efectivamente, y esta depuración va encaminada en el sentido de que este agente de información, toda aquella información crediticia de las personas, de los consumidores que estaba reportando, contara con aquella autorización. Pero realmente esta resolución sí ha venido a beneficiar mucho a los consumidores. Saída, ¿de qué forma se ven beneficiados los consumidores? Sabemos que hay un mandato muy expreso de la Sala de lo Constitucional y también la Defensoría del Consumidor está realizando diferentes acciones. ¿De qué forma los consumidores a partir de esta resolución vienen a beneficiarse, ya que sus datos personales y crediticios no serán compartidos y debe de existir un mejor control? Bueno, básicamente el consumidor que ha sido reportado sin una autorización o ha sido reportado erróneamente por este agente de información tendría que verificar su historial crediticio para así poder determinar si aún continúa con ese reporte, porque si es así debe hacer la denuncia respectiva. Sabemos también que hay muchos casos en que los consumidores realmente han caído en mora, pero si están reportados con lo que es la base de DICON, deben de hacer su denuncia respectiva, porque esta empresa, esta agente de información no cuenta con ninguna autorización para poder funcionar en este país. Entonces sí es necesario que como consumidores estemos muy atentos, muy alerta, y si somos víctimas o tenemos algún reporte negativo por parte de este agente de información, hagamos la denuncia respectiva. Sí aclararle a los consumidores que en el país tal vez la empresa, el agente de información más conocido es DICON.
pero existen otras 3 empresas, otros 3 agentes de información que están también, que mantienen su base de datos y los cuales pueden reportarnos, ¿verdad? Siempre y cuando exista una autorización que ha sido por nuestra voluntad, que no hemos sido coaccionados para que puedan compartir nuestro historial crediticio. Ahora bien, ¿qué acciones son las que está realizando la Defensoría del Consumidor para poder garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de todos los consumidores, ya que sabemos que hay muchos que tienen dudas e inquietudes, realmente no saben cómo va a funcionar esto, o también piensan de que realmente el hecho de que se le dé una orden a DICON, ya desaparezco de todo un reporte crediticio, mi historial? Realmente, ¿cuál es el trabajo que está realizando la Defensoría al respecto, como para poder orientar este espacio, por ejemplo? Y gracias a TRB nos da la oportunidad a usted, amigo y amiga, de poder aclararle las dudas que tenga en torno a este tema. Por eso, desde ya también le estamos reiterando la invitación para que marque las líneas telefónicas el 2660-3636 y 2660-3838 para que usted nos pueda consultar y así poderle orientar. Bueno, realmente la Defensoría del Consumidor estamos vigilantes y alertas a proteger y velar porque los derechos del consumidor sean respetados en nuestro país, ¿verdad? Y básicamente la Defensoría del Consumidor también está haciendo ya un llamado a los consumidores que están pasando tal vez por una situación que han sido reportados injustificadamente, o tal vez que ya saldaron sus deudas, por decirlo así, y aún continúan reportados, y esto les está afectando en gran manera lo que es su récord crediticio. La Defensoría también hace un llamado que se aboquen a nuestras oficinas. Estamos ubicados en el Centro Comercial La Plaza, kilómetro 140, en el local número 3. Ahí ustedes se pueden abocar, nosotros les damos la asesoría respectiva, o también si tienen alguna duda pueden llamar al 910, la línea amiga del consumidor. Bueno, muy importante, Saída, ese llamado que le haces a toda la población consumidora para que se acerque, que si tiene dudas pueda consultarnos, ya sea visitando nuestras oficinas acá en San Miguel, las ventanillas departamentales también en Usulután, en Morazán y La Unión, o también llamando al 910, esa línea directa para que usted pueda salir de dudas en torno a este tema. Le estamos diciendo los derechos que usted tiene ante reportes de su historial de crédito en agencias de buró de información como DICON y ante la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Saída, ¿qué derechos tenemos los consumidores partiendo de la Ley de Protección al Consumidor y también la Ley de Regulación del Historial Crediticio que existe? A lo mejor muchos desconocen que existe una ley, pero que ahí está, y que la Defensoría del Consumidor también tiene acción tanto en la Ley de Protección al Consumidor como la Ley del Historial Crediticio. Bueno, el consumidor, nosotros como consumidores tenemos una amplia gama de derechos, básicamente en lo que se refiere a lo que es el historial crediticio, tenemos derecho a que el agente económico, es decir, la empresa con la cual nosotros estamos contratando, estamos adquiriendo un bien o servicio, respete nuestro secreto, por decirlo así, de nuestro récord secreto de información, que si no cuenta con esa autorización que nosotros hemos brindado de una forma espontánea, libre, sin ningún tipo de coacción, él no puede enviar o no puede transferir nuestros datos a ningún agente de información. En este caso, llámese DICON. Realmente tenemos también otro derecho que es muy importante, y tenemos derecho a que no se nos coaccione, ni tampoco se nos diga que, por decirlo así, solicitamos un crédito y que nos digan que para que nos autoricen ese crédito, para poder hacer esa solicitud de crédito, tenemos que firmar la autorización para que verifiquen nuestro historial de crédito, ahí mismo autorizar a este proveedor, a este agente económico, para que nos reporte con el agente de información, con estos buros de créditos que funcionan en nuestro país. En ningún momento el proveedor puede condicionarnos a nosotros, y tampoco puede ir inmerso en el contrato que nosotros vamos a firmar. Esa autorización debe ser un documento aparte, un documento anexo, el cual nosotros vamos a firmar si tenemos voluntad y si es así la decisión que nosotros tomemos. Pero en ningún momento el proveedor puede coaccionarnos y limitar que no nos dan un crédito si nosotros no firmamos esa autorización.
Bueno, muy importante, Saída, la orientación a nuestros amigos televidentes. Reiterar la invitación, las líneas telefónicas de TRV están disponibles para que usted las marque en este momento, el 2660-3636 y 2660-3838. Saída, muy importante este punto que tú abordabas. Si como consumidores vamos a solicitar un crédito, vamos a una comercial, casi siempre durante todo este tiempo ha existido que nosotros tenemos que firmar esa autorización, aunque a veces no hemos estado de acuerdo, pero nos dicen, bueno, si usted no me firma, no le puedo otorgar el crédito, no puede sacar el determinado artículo. A partir de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional, eso está totalmente prohibido. Y quizás reiterarle el llamado a nuestros amigos, si vamos a sacar un crédito, si vamos a una comercial y nos están obligando, esto, Saída, puede ser objeto de denuncia y perfectamente como consumidores nos podemos acercar a la Defensoría del Consumidor. Sí, efectivamente, si nosotros somos víctimas y nos están violentando nuestros derechos y digamos vamos a una empresa comercial y nos dicen que no nos dan algún artículo porque nosotros estamos reportados en DICON, nosotros perfectamente tenemos el derecho a que el proveedor nos dé por escrito la negativa, el por qué ellos nos niegan ese crédito. Así, con esa negativa, nosotros, con ese comprobante de la negativa de este crédito, se presentan a nuestras oficinas y nosotros analizamos el caso para proceder a ingresar la denuncia. Pero sí, realmente, si llegamos, digamos, a una entidad financiera y nos dicen que si no firmamos la autorización no nos autorizan el crédito, nosotros en ese momento no estamos obligados, porque no pueden coaccionarnos ni obligarnos a que nosotros firmemos esa autorización, y nosotros debemos de ser consumidores exigentes, debemos de conocer nuestros derechos y exigir el cumplimiento fiel de estos, por lo que si estamos ante una situación de esta, debemos de solicitar al proveedor que de manera escrita nos diga el por qué nos están negando el otorgamiento de ese crédito. Si estamos reportados por DICON, inmediatamente nosotros debemos de abocarnos o llamar al 910, la línea amiga del consumidor, y hacer ver la situación por la que estamos pasando. Si estamos reportados por otro buró de crédito, otro agente de información, ahí nosotros podemos solicitar. Básicamente nos abocamos a ese buró de crédito, a esa empresa, solicitamos nuestra constancia de récord crediticio juntamente con esa negativa del proveedor, del agente económico, que es el que transfiere esos datos al agente de información, y nos abocamos a la Defensoría y nosotros también les damos ahí el trámite respectivo. Hay otro aspecto y parte del comunicado que ha emitido la Defensoría del Consumidor es que también está prohibido el condicionar la contratación de bienes o servicios, Aida. En esto básicamente se dan muchas situaciones que si bien nos otorgan el crédito, nos dicen, bueno, efectivamente yo le doy el préstamo, pero también tiene, en el caso de una situación financiera, le otorgo el crédito, pero también tiene que adquirir una tarjeta de crédito, por ejemplo. O si voy a la comercial, bueno, va a comprar el televisor, pero también tiene que comprarme una licuadora. Ese tipo de acciones está prohibida y acá se está reiterando que como consumidores tenemos el derecho de poder denunciar y que no debemos de firmar ningún documento de este tipo. Sí, básicamente sí se dan casos en los que nosotros solicitamos que un crédito y nos están amarrando y nos dicen, no, usted tiene que contratar un seguro de vida, tiene que contratar esa tarjeta de crédito, pero estas son obligaciones aparte. Entonces nosotros, si no tenemos interés, si no es nuestra voluntad, no debemos de caer en esto y exigir que se cumplan nuestros derechos. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente, sí, porque no adquirimos, digamos, como decía usted, una licuadora, un artículo X y no nos otorgan el crédito, si no lo adquirimos, nosotros solicitamos inmediatamente esa negativa, esa justificante, por decirlo así, de la negativa del proveedor a otorgarnos el crédito, y con esta nosotros nos presentamos a la Defensoría del Consumidor. Puede darse el caso que el proveedor, el agente económico, no quiera, se niegue a darnos esa constancia de esa negativa de otorgamiento de crédito. En ese caso tenemos ese derecho también, el derecho a la información. Si el proveedor se niega, nosotros debemos de solicitarlo de manera escrita.
un escrito así simple, sencillo, solicitando una explicación del porqué de la negativa de ese crédito, del otorgamiento de ese crédito, y si en el plazo de 10 días el proveedor, el agente económico no nos da una respuesta, nosotros nos podemos abocar a la Defensoría del Consumidor. En ese caso ya estamos hablando de otro derecho, que es el derecho a la información. Bueno, hay otro derecho, Saída, y prácticamente muchos consumidores sabemos que lo han denunciado. La Defensoría ha tenido una importante actuación ante este tipo de casos que le vamos a mencionar, y es el tipo de cobros injuriantes o difamatorios. Prácticamente esto está prohibido por ley, así es que usted, amigo y amiga, si está recibiendo esas gestiones de cobro a medianoche, en la madrugada, o le llegan a poner un rótulo en su casa donde le dicen moroso, paga, en fin, una serie de situaciones que ya han sido denunciadas por consumidores, usted perfectamente las puede denunciar, y esto, Saída, está prohibido por ley, como le decíamos, y la Defensoría del Consumidor lo está reiterando a partir de este comunicado que ha emitido esta semana. Sí, en la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 18, literal F específicamente, correcto, se establece que está prohibido todas aquellas gestiones de cobro injuriantes, difamatorias. No puede el proveedor, el agente económico, proceder a realizar gestiones de cobro utilizando la coacción. Si nos van a realizar una gestión de cobro, debe ser en horas adecuadas, en el momento oportuno, y no tampoco estar publicando tal vez nuestra foto en los principales periódicos del país de mayor circulación. No pueden estarnos amenazando tampoco, ni llegar a altas horas de la noche a realizar los cobros, o mucho menos estar utilizando ya palabras denigrantes, ¿verdad? Si estamos siendo víctimas de esto, también podemos abocarnos ante nosotros como Defensoría del Consumidor y llevar, digamos, si tiene el comprobante, tiene aquel recibito tal vez que está en mora, pero el hecho de que esté en mora no indica que el proveedor puede proceder a realizar gestiones de cobro de manera injuriante. Esto básicamente también es otro derecho que la Ley de Protección al Consumidor reconoce, y lo que nos manda a nosotros como consumidores es exigir el cumplimiento de estos derechos y hacer la denuncia respectiva para que la Defensoría del Consumidor pueda intervenir. Saída, seguramente muchos de nuestros amigos estarán preguntando, bueno, a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, ¿significa que ya no voy a estar reportado en DICON, ya no voy a aparecer en esa lista negra de morosos? ¿Realmente cómo queda la situación de las personas que ya estaban reportadas? Bueno, realmente si hemos tenido en algún momento nosotros una mora, y si nosotros estamos conscientes de que sí firmamos una autorización, decirle a los consumidores tampoco que es que ya no vamos a aparecer reportados. Indica también que si nosotros hemos firmado, si nosotros autorizamos para que el agente económico compartiera nuestros datos, nuestro histórico de nuestro reporte crediticio, existen otros 3 buró de créditos, otros 3 agentes de información que están también pendientes en espera de la autorización, pero podemos ser reportados por estos otros buró de crédito. No indica que solo porque ya DICON desapareció, nosotros ya no vamos a ser reportados. Puede ser que si nosotros autorizamos, nos estén ya reportando, pero con este otro agente de información, ya no con DICON. Pero sí debemos de investigar si nosotros hemos estado pasando tal vez por un estado así, que hemos sido víctimas de eso, que nos han reportado injustificadamente. Debemos de hacer la denuncia respectiva, asesorarnos, verificar, indagar si continuamos reportados, y si es en el caso de DICON y es un reporte indebido, presentarnos a la Defensoría del Consumidor. Y de igual manera, si estamos reportados con las otras 3 agentes de información, y sabemos que es un reporte indebido, que no hemos autorizado, que nunca hemos tenido tal vez una relación contractual con el agente económico que nos ha reportado, hacer la denuncia respectiva. Pero sí existen otras 3 agencias de información en nuestro país, que sí, la más conocida de estas 3 era DICON, pero actualmente ya no tendrían por qué estar consultando los agentes económicos, estos proveedores, con la base de DICON.
Bueno, ahí está la aclaración para todos nuestros amigos televidentes, que seguramente más de alguno ha sido reportado por DICON, y también quizás conocer, Saída, cuál ha sido la experiencia de la Defensoría del Consumidor en torno a estos casos que reportan los consumidores por mal manejo de su información, y también quizás una de las prácticas más frecuentes ha sido el realizar cobros injuriantes. Pero ¿cuál ha sido la experiencia de la Defensoría a través de los casos que han reportado los consumidores, partiendo ya de la resolución que ha emitido la Corte Suprema de Justicia? Bueno, realmente hemos tenido muchos casos por reportes indebidos, por reportes injustificados, de muchos datos negativos de algunos consumidores que en ningún momento han tenido ninguna relación con X proveedor, por decirlo así, pero los han mantenido reportados, y cuando llegan tal vez a solicitar un crédito o algo, ellos se dan cuenta de que están reportados por DICON, y muchas veces ha sido por un robo de identidad, por algún fraude que les realizan, les falsifican su firma en muchas ocasiones. En estos casos se puede decir que la mayoría han sido resueltos favorables, pero con la entrada en vigencia de la ley de la ley de regulación de los servicios de información crediticia de las personas, aunque se resuelven acá por medio de nuestro proceso, que son medios alternos, estos se transfieren, se remiten al tribunal sancionador, quien es el ente que les impone la multa y realiza o da seguimiento a lo que es el trámite sancionatorio respectivo. Pero sí podemos decir que la mayoría de casos han sido resueltos favorablemente, y han sido impuestas también muchas multas por estos reportes negativos de algunos agentes económicos. Bueno, quizás, Saída, reiterarles a nuestros amigos televidentes, a aquellas personas que nos han sintonizado un poco tarde, realmente cómo deben de actuar en torno a su reporte del historial de crédito a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, qué acciones está realizando la Defensoría para esa seguridad jurídica que deben de tener de que sus datos no van a ser vendidos, su base de datos a un ente externo, que mi información personal y crediticia va a andar de un lado a otro. ¿Qué podemos decirle a nuestros amigos televidentes de cómo actuar en este tipo de situaciones, o si tienen dudas, dónde acercarse para poder consultar? Bueno, si estamos ante una situación de esta, decirle a los consumidores, a los televidentes, que se pueden abocar a nuestras oficinas ubicadas en el Centro Comercial La Plaza, kilómetro 140, local número 3, o hacer su llamada al 910, la línea amiga de los consumidores, o abocarse a las ventanillas departamentales en Usulután, La Unión y Gotera. Si nosotros tal vez estamos siendo víctimas también de esto, estamos en este momento solicitando un crédito y nos están coaccionando, o nos dicen, mire, si usted no firma esto, no le otorgamos su crédito, nosotros debemos de solicitar por escrito, o inmediatamente pedir que nos den por escrito esa negativa, el por qué nos niegan ese crédito, para que así nosotros como Defensoría podamos intervenir. Pero si lo hacemos de manera verbal y el proveedor se niega, hagámoslo también de manera escrita, porque con eso nos queda un comprobante a nosotros y nos están vulnerando otro derecho, que es el derecho a la información. Saída, para claridad de nuestros amigos, significa que ya lo dijimos, pero no está de más reiterarlo. Vamos a solicitar un crédito, no nos pueden obligar a firmar esa nota donde se autoriza a compartir información personal y crediticia, decía antes. Hoy he visto que algunas entidades han modificado y ya no solo dice personal, sino que únicamente crediticia, que creo que es lo correcto. Ante situaciones como esta, y si no estamos de acuerdo, podemos negarnos y no nos pueden negar el crédito, o tendrían que justificarlos, o si no, acercarnos a la Defensoría e interponer una denuncia. Así es, si el proveedor se niega, la entidad financiera se niega a otorgarnos el crédito, simple y sencillamente porque nosotros no firmamos esa autorización para que compartan nuestra información crediticia, en ese momento nosotros debemos de exigir que nos den una explicación de forma escrita del por qué nos están negando ese crédito, y con esa información, con esa respuesta que nos dé el proveedor, con eso nosotros nos presentamos a la Defensoría, ya que están están incumpliendo con la orden, con la resolución de la sala, y a la vez están violentando lo que establece la Ley de Protección al Consumidor, ¿verdad? Entonces sí es necesario que exijamos
Con ese comprobante nosotros nos presentamos a la Defensoría, a nuestras oficinas, y ahí nosotros le damos el trámite respectivo. Saída, ya para finalizar el programa de este lunes, decirle dónde abocarse acá en el oriente del país, los horarios de atención para que nuestros amigos puedan acercarse y puedan interponer denuncias. Bueno, estamos ubicados en el Centro Comercial La Plaza, kilómetro 140, local número 3. El horario es de 8 a 4 sin cerrar al mediodía, y también en la zona oriental estamos en las Ventanillas, en la gobernación de San Francisco Gotera, de La Unión y de Usulután. Ahí pueden hacer los reclamos, las denuncias respectivas, y nosotros le damos el seguimiento. Bueno, efectivamente, ahí está la dirección acá en el oriente del país. También contamos con oficinas en Salvador, estamos frente a la Plaza Salvador del Mundo. En Santa Ana también nos encuentra, así como las ventanillas departamentales en Chalatenango, en La Paz, Zacatecoluca, Usulután, Cabañas, Aguachapán, Sonsonate, Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, La Unión y La Paz, para que usted pueda encontrarnos, interponer denuncias o solicitar asesoría. También en las jornadas de Defensoría Móvil que mensualmente está realizando la Defensoría del Consumidor, y por supuesto el 910 que le atiende de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Así la información correspondiente a este lunes y el tema que hemos abordado. Invitarle como siempre a que exija sus derechos y pueda hacer uso también de los servicios que brinda la Defensoría del Consumidor. Como siempre, agradecer su sintonía, invitarlos para el próximo lunes, siempre a partir de las 2 de la tarde, solo aquí en TRV, y este es su espacio, la Defensoría en tu comunidad. Buenas tardes a todos. La Defensoría del Consumidor y TRV abren un nuevo espacio pensando en ti. La Defensoría en tu comunidad, para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil, y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores, para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. La Defensoría en tu comunidad.